Mm, Muy buenas noches, estimados licenciados. Bueno, pues ya estamos en la última semana del ciclo formativo, número 3. Hemos pasado el curso uno, curso 2 y ahora estamos en el curso 3. A ver, de manera más sencilla, de manera más directa, concisa, clara, les voy a explicar de lo que tenemos que hacer ahora en este módulo 3. Haciendo un recordatorio. En el curso número uno hemos aprendido lo que es el diagnóstico socio-participativo, en donde muchos de ustedes han aprendido a utilizar instrumentos de investigación. En el enfoque eh, cualitativo, nosotros por si acaso estamos practicando el paradigma de investigación hermenéutico, en donde haces el uso de los instrumentos de investigación, de los actores educativos, y en base a ella empezar a redactar. Es decir, que toda la investigación es verídica, es fiable, es real. Hemos aprendido a cómo redactar de manera científica, académica, lo que hemos investigado. En el curso número uno, diagnóstico socioparticipativo, hemos hecho el uso de los instrumentos y técnicas de investigación para recabar información y empezar a redactar. Punto número uno. Después de eso, hemos visto de que en nuestra práctica educativa el maestro necesita analizar qué cosa: potencialidades, necesidades y problemáticas. En ese trance, justamente, el maestro necesita profundizar con una mirada, con un enfoque analítico, crítico y reflexivo. No simplemente es mirar y decir estos son las necesidades y estos son las potencialidades y estas son las problemáticas. No, viendo lo que son potencialidades, necesidades y problemáticas, el investigador hace un análisis crítico reflexivo de lo que ha visto, de lo que se practica en la realidad. Entonces, encontrando problemáticas, potencialidades, necesidades, hemos hecho una delimitación. Hemos elegido, algunos han elegido una necesidad, algunos han elegido una problemática y otros han elegido una potencialidad. ¿Sí? Hemos priorizado eso. Después de eso, hemos llegado a la conclusión de centrarnos en un estudio específico. Nosotros lo hemos llamado nudo problemático. Ese nudo problemático, compañeros, prácticamente es el eje de toda esta investigación. Allí está la variable independiente, la variable dependiente, los sujetos de estudio, ahí está el objeto de estudio, ¿sí? Ahí está incluso el grado de estudio con los estudiantes con quienes van a trabajar la investigación. Después del nudo problemático hemos aprendido a sacar preguntas problematizadoras. Hemos aprendido a formular preguntas con pronombres interrogativos aceptables. No es cualquier tipo de pronombres, por si acaso hemos aprendido también eso. Después de eso, nosotros nos hemos ido al curso número 2. En el curso número 2 hemos hablado de qué, compañeros. Hemos hablado de plantearnos un objetivo. Tenemos bien un nudo problemático que resolver. Tenemos preguntas problematizadoras, porque esas preguntas problematizadoras son
para categorizar. Y eso es lo que justamente en el curso número 2 hemos aprendido en su amplitud. ¿Esto qué quiere decir? Que en el curso número 2 nos hemos planteado objetivos, sí. Después hemos diseñado nuestra investigación. Como hemos diseñado nuestra investigación, pues prácticamente el investigador, quienes son ustedes, ya saben qué enfoque de investigación van a llevar adelante, qué paradigma de investigación, qué tipo de investigación, qué instrumentos, qué técnicas de investigación van a utilizar. ¿Sí? Pero desde la entradita ya sabíamos que era un paradigma hermenéutico. Todo lo que está en la realidad, ya sea sujetos de estudio, nos tienen que dar información. Y en base a esa información tenemos que empezar a redactar. ¿Sí? Entonces, en el curso número 2, nuevamente les digo, hemos planteado objetivos, nos hemos diseñado lo que es eh, la metodología de investigación. Después de eso hemos aprendido a qué? A llevar adelante nuestros instrumentos de investigación, que es la categorización. ¿Sí? Si hemos formulado preguntas problematizadoras, esas preguntas problematizadoras iban dirigidas a actores educativos. ¿Quiénes son los actores educativos? Gestor educativo, maestro, padre de familia, estudiantes. Hay cuatro pilares, ¿no? Entonces, las respuestas las hemos codificado, de las respuestas hemos sacado las categorías. Esas categorías que hemos sacado, hemos hecho consulta de textos. Esas categorías hemos consultado a los textos científicos, escritos por muchos investigadores también, que se preocupan por el ámbito de la investigación en sus diferentes aristas. Eso ha sido el curso número 2, ¿sí? Ya hemos encontrado un diagnóstico participativo, ya hemos encontrado una metodología de investigación, hemos hecho la práctica de la categorización, hemos sustentado con actores y autores, y ahora ¿qué nos queda? Casi ya está todo listo nuestra investigación, ¿sí? Porque acá, ¿no? Acá prácticamente en lo que es categorización ya vamos a descifrar, ya les había dicho, qué tipo de metodología vas a utilizar, ya sea de un enfoque cuantitativo o enfoque cualitativo. En ella usted ya verá si va a utilizar tal vez softwares que ayuden a encontrar lo que es eh, categorización en este caso, o bien va a ser un análisis de datos. Muchos han optado el enfoque, trabajar en el enfoque cuantitativo, donde van a hacer uso de los software que es la metodología, ¿cómo se llama esto? Alfa de Cronbach, por ejemplo, ¿no? De Cronbach están utilizando y también están utilizando SPS, ¿sí? Y algunos están utilizando Atlas T. Eso ya va a depender del enfoque de investigación que van a realizar ustedes. Algunos también están haciendo mixto, ¿sí? ¿No? Entonces, encontramos nuestra metodología, categorizamos, consultamos a textos y luego vemos ya los resultados. Hacemos ese análisis de resultados, el antes y el ahora, dependerá de qué tipo de investigación. Ahora, en este curso número 3 nos toca hablar justamente de llevar afuera, de mostrar a la población, de mostrar a la gente de nuestra investigación. ¿Y cómo se muestra eso? Realizando un artículo científico. Y el artículo científico tiene justamente estas características y esta estructura. Uno, el título, resumen, palabras clave, introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. Esta es la estructura del artículo académico científico que se solicita en el ciclo formativo de transformación educativa. Prácticamente todo lo que habíamos hecho como investigación necesitamos mostrar como producto ahora. ¿Sí?
Y también gracias a eso ya se viene nuestra feria educativa, nuestra feria del ciclo formativo en sí, en el marco de la investigación. Vamos a hacer conocer a la gente cómo hemos investigado. Vamos a hacer conocer a la gente no de manera detallada y amplia, no, sino vamos a mostrar este, este artículo académico científico que va a tener una estructura formal, académica en la redacción más que todo, y vamos a decir qué es lo que está pasando con los jóvenes, con los estudiantes, ya sea del nivel primario o nivel secundario, y qué es lo que hemos hecho nosotros, porque nosotros somos parte de la investigación, somos parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces no nos podemos quedar con los brazos abiertos, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, no podemos estar así mirando del balcón todo lo que pasa. Somos maestros quienes damos solución en un determinado tiempo. Entonces, ya hemos aprendido a investigar, hemos aprendido a utilizar instrumentos y técnicas de investigación justamente para sacar a flote lo que es el artículo académico científico. ¿Y qué es? ¿Y qué es este artículo académico científico? Pues un artículo académico es un texto que presenta los resultados de una investigación. Esa investigación es realizada por un profesional de un campo específico. En este caso, ¿qué profesional lleva adelante para mostrar esta investigación? Ustedes, licenciados, son profesores. Entonces, han realizado una investigación y eso es lo que van a mostrar. ¿Sí? Entonces está directo, ¿no? Así es la explicación. Texto escrito que presentan los resultados de una investigación realizada por un profesional de un campo específico. Se publica en revistas especializadas y está dirigido a la comunidad social y científica. ¿Sí? Entonces, ese es el nivel, ese es el grado de constructo que tenemos que llevar adelante en la elaboración de este artículo. ¿Sí? Para ello, hay que tomar en cuenta la estructura y tenemos que empezar desde el uno, que es el título. ¿Y el título qué nos dice? El título debe ser corto, conciso y claro. Por si acaso, si vemos las normas APA, nos pide que no sea más de 14 palabras, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta de que el título debe ser corto, conciso y claro. Es aconsejable que el título sea escrito después de redactar el núcleo del manuscrito. Eso es aconsejable. Después, ¿qué quiere decir núcleo del manuscrito? Después de haber escrito la introducción, materiales, métodos, resultados y discusión, ¿sí? Porque ahí vas a ver el eje central, la temática principal, la idea central de lo que vas a hacer, ¿sí? Entonces, en base a ello tendría que salir el título. Después de ello, tienes que hablar de dos tipos de títulos, ¿no? Uno que es informativos y el otro que es indicativos. Por ejemplo, los títulos pueden ser informativos. Con un ejemplo les explico esto. Alta incidencia de dislexia estudiantes de secundaria. Otro, de manera indicativa, dislexia en estudiantes de secundaria. Si se dan de cuenta, son distintos, ¿no es cierto? En el título informativo, alta incidencia de dislexia en estudiantes de secundaria. Indicativo, solamente es dislexia en estudiantes de secundaria, ¿no? Indicativo es más directo y el informativo un poco te da un toque, eh, como se dice, descriptivo ya de lo que vas a hablar en tu artículo, ¿no? Hay un ejemplo también acá, ritualidades y sacrificios en las unidades educativas del nivel primario. Es un ejemplo. Después de ello nos vamos a hablar de lo que es el resumen, por si acaso, igual siguiendo las normas APA, el resumen no tiene que pasar de 300 palabras, tiene que ser de 250 palabras a
300 palabras, ¿no? A ustedes lo que se les exige va a ser 250 palabras, ¿sí? El contenido básico del trabajo no debe tener más de 300 palabras. Estamos hablando de normas y debe redactarse en pasado, por si acaso, ¿no? No debe aportar información o conclusión que no está presente en el texto, así como tampoco debe citar referencias biográficas, ¿sí? Entonces, nada de citar referencias, no, el resumen es directo, pero tiene que tener todas las partes por si acaso. El resumen debe plantear los principales objetivos y el enlace de la investigación, describir la metodología empleada, resumir los resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que en este resumen tiene que estar los objetivos, tiene que estar la metodología, tiene que estar la parte de los resultados, quién sabe la parte de la discusión y la conclusión. Es decir, este resumen tiene que estar redactado de manera coherente, concreta, en base a la investigación que se hace. ¿Sí? Entonces es importante hablar del resumen. Después de eso tenemos la introducción, ¿no? La introducción es la presentación de una pregunta. ¿Por qué se ha hecho este trabajo? Tampoco ahora ustedes tienen que colocar este título, ¿no? ¿Por qué se ha hecho este trabajo? ¿No? La pregunta es implícita. Mentalmente te preguntas y tienes que empezar a redactar, ¿no? Porque el interés que el problema abordado tiene en el contexto académico, ¿no? Se exponen trabajos previos sobre el tema y qué aspectos nos dejan claro, ¿no? ¿Qué constituye el objeto de nuestra investigación? En último párrafo de la introducción se utilice para resumir el objetivo del estudio, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta bastante, colegas, en la redacción. Esto es la receta para la redacción académica, ¿no? Los leo otra vez la parte de la introducción porque es importante, ¿no? Muchas veces de la parte introductoria ustedes no saben cómo iniciar, pero tiene que ser de manera general a lo particular, ¿sí? Por eso dice la introducción es la presentación de una pregunta. ¿Por qué se ha hecho este trabajo? El interés que el problema abordado tiene en el contexto académico. Entonces, la problemática tiene que sobresalir en la parte de la introducción, porque realmente de eso es lo que vas a hablar, ¿no? Entonces, se exponen trabajos previos sobre el tema y qué aspectos nos dejan claros que constituyen el objeto de nuestra investigación, ¿sí? Importantísimo tomar en cuenta esta parte de la introducción, porque aquí vas a poder hablar de tu problemática, ¿sí? Vas a dar realce a esta parte. La parte de la introducción más o menos es la presentación del tema o de la temática que estás investigando. Una vez que leas la introducción, el lector ya sabe cuáles son las variables, el tema, el tópico, porque en el resumen está todo. El lector simplemente recibe tu artículo y ve la parte del resumen y el resumen va a decir todo en sí del trabajo. Entonces es un escrito científico académico en donde hay que tomar en cuenta bastante del estilo de redacción, ¿sí? Entonces esta parte tal vez los profesores de lenguaje son un poco más expertos en la redacción académica, en donde no tienen dificultades en la producción de párrafos, ¿no? Entonces eso es lo que les sugiero, compañeros, que lo tomen en cuenta, esto de la parte de la introducción. Luego tenemos la metodología. Por si acaso la metodología responde a la pregunta de cómo se ha hecho el estudio, ¿sí? La sección de material y métodos se organiza en 5 áreas. La metodología, ya les había dicho, ya les había hablado, se enmarca en cómo vas a investigar. O sea, netamente habla de la investigación. Por eso se dice que el diseño es marco en sí, ¿no? El diseño se describe qué instrumentos y técnicas vas a utilizar, como recojo de información u otros utilizados en el proceso de investigación. Entonces, una vez que tú hayas utilizado, porque tiene una diferencia, ¿no? Hay una característica muy distinta en base a las técnicas e instrumentos de investigación. Porque si tú vas a trabajar en el enfoque cuantitativo, ah,
tienes otros tipos de instrumentos de investigación. Si vas a trabajar en el enfoque cualitativo, tienes otros tipos de o técnicas, e instrumentos de investigación. Es distinto. No puedes utilizar una encuesta en un enfoque cualitativo, ¿sí? No puedes utilizar círculo de reflexión en un enfoque cuantitativo, ¿sí? Entonces es muy importante hablar de todo este aspecto porque en base al enfoque de investigación se viene el título incluso, ¿no? Trabajo de variables o bien trabajo de categorías, ¿no? O hay idea a defender o no hay idea a defender, ¿no ve? Entonces, es distinto hablar de variables, es distinto hablar de categorías, eso va a depender en base al enfoque de investigación. Pues a eso se refiere el diseño, con qué instrumento de investigación vas a trabajar, en qué tipo de investigación, qué enfoque, qué paradigma, ¿no? Y en la población tienes que saber con quiénes se ha hecho la investigación, ¿no? Ahí está el marco de muestra, cómo se ha hecho su selección, si es el caso. En este caso hablamos de lo que es el universo, hablamos lo que es de la población y hablamos lo que es la muestra. Obviamente que ustedes están en el marco de la educación, entonces el universo será ese aspecto, digamos así como ejemplo, el universo será el distrito, ¿no? La población tal vez el colegio y la muestra será un curso. En ese sentido, más o menos, lo vamos a entender y eso tiene que ser clarito en la metodología, con quiénes se va a trabajar, ¿no? Entorno indica dónde se ha hecho el estudio, ¿no? Puede ser en un hospital, en una asistencia de primaria, en una escuela, colegio, universidad, etc. Entonces es importante tomar en cuenta acá los objetos de estudio y los sujetos de estudio en la investigación, ¿sí? Intervenciones. Se describe las técnicas y tratamientos a utilizar, nombres genéricos, siempre mediciones y unidades, pruebas piloto, aparatos y tecnología, etc. Acá ya interviene lo que son técnicas, estrategias, recursos, ¿no? En base a la investigación que ustedes, el enfoque de investigación que hayan encontrado, ¿sí? Después de eso se viene a los resultados. Tenemos que realzar. Si hemos hablado de una problemática, ahora nos hemos enmarcado en lo que es una investigación. Ahora tenemos que hablar pues de justamente de los resultados. Y los resultados prácticamente es la muestra de tu investigación. Tienes que mostrar tu investigación. Puedes utilizar aquí tal vez algún esquema, tal vez alguna torta, qué sé yo, o bien puedes utilizar un cuadro comparativo de categorías, qué sé yo. Todo va a depender en base a los instrumentos de investigación que hayas utilizado, en base al enfoque de investigación. Entonces, en los resultados se incluyen las tablas o figuras que expresan de forma clara los resultados, el antes y el después, ¿no? Por parte de la investigación. Los resultados deben cumplir dos funciones: expresar los resultados del progreso, del proceso investigativo, descritos en instrumentos aplicados y presentar las pruebas que apoyan tales resultados, sea en forma de figuras, tablas o en el mismo texto. El primer párrafo de este texto debe ser utilizado para resumir en una frase concisa, clara y directa el hallazgo principal del estudio. Esta sección debe ser escrita utilizando los verbos en pasado. Los resultados siempre habla del pasado. Entonces eso es importante tomar en cuenta, compañeros, en cuanto a los resultados. Los que están haciendo investigación cualitativa, aquí están las categorías. Aquí tienen que mostrar las categorías. Se ha trabajado, no se ha trabajado. Cuáles son, por ejemplo, las macroestructuras, ¿no? Que hayas trabajado. Tienes que mostrar aquí el resultado, el cambio. Por eso se dice que la escritura tiene que ser en tiempo pasado. ¿Qué pasó con tu intervención? ¿Cómo estaba y ahora cómo está? ¿Hay mejoras o no? Entonces los resultados nos tienen que mostrar eso, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta el enfoque de investigación y a los resultados que se vaya a llegar, ¿sí? Después se viene la discusión. Acá por si acaso se trabaja un poco de la triangulación de
actores y autores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las investigaciones? Ya discutimos, ¿no? ¿Cómo lo ve los actores, cómo lo ven los autores a esa problemática? Una investigación que se haya realizado tiene su sustento. No solamente tú has investigado, han investigado varios. Entonces vamos a hacer un contraste de esa investigación. Por eso se refiere a discusión. O sea, acá en la redacción académica se tiene que notar la triangulación entre el autor y el actor y el investigador. El investigador no se puede inventar, no puede dar su punto de vista, sino tiene que empezar a construir con lo que dicen los autores y los actores. ¿Sí? Entonces, comienza la discusión con la respuesta a la pregunta de la introducción, seguida inmediatamente con las pruebas expuestas de los resultados que lo corroboran. Escriba esta sección en presente. Por ejemplo, estos datos indican que, porque los hallazgos del trabajo se consideran ya evidencia concreta. Saque a la luz y comente claramente en lugar de ocultarlos los resultados anómalos, dándoles una explicación lo más coherente posible, o simplemente diciendo que esto es lo que ha encontrado, aunque por el momento no se vea explicación, sino lo hace el autor. Buen seguro lo hará el editor. Especule y teorice con imaginación y lógica. Esto puede avivar el interés de los lectores, ¿no? Incluye a las recomendaciones que crea oportunas si es apropiado. Entonces, acá, si te das de cuenta, tenemos que hablar ya de los resultados, ya sean buenos o malos en sí. ¿Qué es lo que dicen ellos también? ¿No? O sea, hay que especular, hay que teorizar, tiene que haber sustento ahí de autores y actores. ¿Ok? Entonces, no olviden, por favor, en la escritura también acá tiene que ser importante porque tienes que escribir en qué tiempo. ¿En qué tiempo, compañeros, hemos dicho? Por favor, todo lo que estamos diciendo, tómenlo en cuenta. ¿Sí? Tómenlo en cuenta. En base a eso nosotros vamos a hacer una revisión y tiene que notarse lo que es la investigación, tiene que notarse lo que es la redacción y pues tiene que salir esto a la luz, porque quiera sea o no, va a tener que mostrarse en una revista esto lo que están haciendo. Entonces es importante tomar en cuenta la parte de la redacción, la estructura y qué contenido tiene, ¿sí? ¿Qué contenido tiene? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta, queridos compañeros, porque ese trabajito, por si acaso, tiene que estar sustentado por autores y actores, ¿no? El nivel de actualización del artículo científico se determinará atendiendo a las bibliografías consultadas y que se encuentren en los últimos 5 años de publicación. Ahora que todo se está actualizando, queridos compañeros, y a la vez estamos en el paradigma hermenéutico y hemos encontrado todo lo que está vigente y es real la investigación, cosa que no necesita autores ya de hace años atrás, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de un Ausubel, de un Piaget, de un Vygotsky, ¿no? Si tenemos escritores, autores, quienes han hecho una investigación en base a lo que tú también estás investigando. Y lo que te sugiere acá es últimos 5 años publicados. Entramos a un repositorio, hay una cantidad, así, hay varios escritos, varias investigaciones relacionadas a tu investigación, ¿no? Esta parte de espacio aclaratorio es fundamental nutrirse con bibliografía, la misma que responda a la temática de investigación, si bien la guía no determine la cantidad para un artículo académico a mayor probabilidad las de ideas más enriquecedora es la publicación. Se sugiere como mínimo para el artículo 5, referencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mínimamente tiene que haber 5 escritos, digo 5 bibliografías, en este caso 5 referencias en sí mínimamente, ¿no? Estaríamos hablando de libros consultados 5 y autores educativos que van a ser parte de esta investigación también otros 5. En total serían 10. ¿Sí? Entonces, queridos compañeros, en ese sentido estamos trabajando y lo que más me preocupa y me preguntaban también es justamente hablar de esto de normas APA, ¿no? Entonces, cuando hablamos de normas APA, queremos saber cómo se hace la redacción académica, científica, pues estamos hablando netamente de cómo construir, cómo hacer un constructo en base a
la investigación que estamos realizando utilizando los datos, ¿no? Fuentes primarias y secundarias. ¿Qué instrumentos de investigación utilizó? La primera pregunta. ¿Cómo encontramos o la diferencia, ¿no? entre fuente primaria y secundaria? Mente ingresa normas APA. Hay un trance, ¿no? En versión sexta y versión séptima, ¿no? ¿Qué significa normas APA? Asociación Americana de Psicología. Es un conjunto de reglas y directrices. Por ejemplo, en inglés es APA, es lo mismo la estructura, simplemente su traducción sería Association Philosophical American, ¿no? Así más o menos. Entonces, las normas APA, ¿no? pretenden garantizar la claridad, coherencia e integridad de los trabajos escritos, indicando cómo dar formación a los documentos y cómo citar las fuentes utilizadas durante la investigación documental y la redacción. ¿Sí? Ya sea normas APA 1, 2, 3, sexta, séptima, siempre va a ser este el objetivo, ¿no? De encontrar la claridad, la coherencia y la integridad. Es decir, no hablar por hablar. Hay que tomar en cuenta a la fuente primaria y a la fuente secundaria. Y para eso, Normas APA tiene dos directrices. La primera es del formato, ¿no? En donde dice qué tipo de papel, la carta, o si no sé, las medidas también te dan acá, el espacio que tiene que tener entre línea, entre escritos, ¿no? Interlínea de dos, la alineación a la izquierda sin justificar sangría, por ejemplo, 1.27, es la sangría francesa que se tiene que respetar en las referencias. Entonces aquí también tiene 1.27. Después la numeración de las páginas, ¿no? Extremo superior derecho, está aquí en esta parte arriba tendría que estar, ¿no? Los números arábicos, ¿no? Fuentes y tamaños, ¿no? New Times Roman, George, Computer Model, estos son los aceptados, ¿no? Entonces, esas son las medidas de en cuanto al documento formal que se tiene. Porque después de eso tenemos que ver esto en la parte, como se dice, del formato del documento. ¿No? Ahí están las medidas específicas, ¿sí? Lo más importante de la hoja, ¿no? Ya está aquí la medida. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque cuando se hace un artículo académico, o cualquier trabajo académico, siempre se revisa fondo y forma. ¿Esto qué sería? ¿Sería fondo o sería forma? Forma, ¿no es cierto? Porque el fondo vamos a hablar de qué? Contenido, ¿no? Entonces, formato del documento, ¿no? Priorizar el uso de fuentes primarias y acudir a fuentes secundarias solo cuando sea estrictamente necesario. Dos, utilizar fuentes confiables al construir los textos. 3. Citar datos específicos como cifrar y definiciones para respaldar la información. 4. Evitar el exceso de citas textuales y optar preferiblemente por el parafraseo. 5. En el parafraseo comprender bien las ideas y reelaborarlas con las propias palabras en lugar de simplemente sustituirlas con sinónimos. 6. Asegurar la correspondencia entre las citas y las referencias. Entonces, este es el formato APA que nos exige. ¿Justamente para qué? Para ver dos aspectos importantes, compañeros. La cita parentética y la cita narrativa. En normas APA se conocen estas dos, ¿no? Cita parentética, generar nuevas ideas. Cita narrativa, pensar en un gran número de alternativas. Hay dos formas, ¿no? de realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. Por un lado, encontramos la citación narrativa, en la que se destaca el pensamiento, la posición específica de un autor. Por otro lado, en las citas parentéticas o entre paréntesis en este caso, se hace referencia a una idea en la que el autor tiene un papel secundario. Entonces, hay características, ¿no? Por ejemplo, en la cita narrativa y en la cita parentética, estas son las características. El autor
se incluye en la redacción del párrafo. La fecha se pone entre paréntesis. Énfasis en el autor. Implica el uso de frases de citación. Ejemplo, Quintero 2020 plantea que, etc. Las características de la parentética. Se menciona la idea y los datos del autor y fecha aparecen entre paréntesis. Énfasis en el texto. No implica el uso de frases de citación. Ejemplo, Quintero, 2020. O sea, aquí hay una diferencia, ¿no? Ejemplo, Quintero 2020 está entre paréntesis y punto fuera. En el cambio, acá, ejemplo, Quintero, recién al último colocamos. Veamos esto, cómo lo podemos hacer de manera práctica. Otra vez la diferencia, la comparación entre cita textual, pero de cita corta, menos de 40. Hay dos tipos de cita, por si acaso, cita corta y cita larga. ¿Qué significa eso? De que la cita corta es menos de 40 palabras, ¿sí? Y cita larga será más de 40 palabras. En la cita narrativa, es la diferencia, ¿no? Todo está aquí. En la cita narrativa es este. Mencionar al autor al inicio de la cita. En este caso, ¿no? Está escribiendo el investigador. Una de las cuestiones importantes a comprender es si la escritura es una habilidad con la que se nace o es algo que se aprende. Punto. Según Casani, ¿no? Está mencionando al autor al inicio de la cita. A eso se llama cita narrativa. Según Casani, entre paréntesis 2006, ¿no? Por si acaso no colocamos el nombre, sino colocamos el apellido, ¿no? Y colocamos entre comillas. Según Casani, 2006, la escritura no es una habilidad innata, sino una destreza que se aprende y mejora con la práctica. Página 18. En este sentido, el desarrollo de estas destrezas se ve condicionada por el entorno social en que vive el individuo. ¿Te das de cuenta? Las comillas están ahí, la página te muestra entre paréntesis y el punto final va fuera del paréntesis. Entonces hemos visto acá de que el autor empieza con un apellido, el año está entre paréntesis, la cita está entre comillas y luego la página está entre paréntesis. Esa es una forma de citar, cita narrativa se llama. Nos vamos a la cita parentética, ¿sí? La cita parentética es similar, la misma escritura, ¿no? Una de las cuestiones importantes comprender es si la escritura es una habilidad con la que se nace o es algo que se aprende. Luego empezamos a colocar punto y empezamos a colocar la cita, ¿no? La escritura no es una habilidad innata, sino una destreza que se abre entre paréntesis. Luego colocamos todito, ya no colocamos separado, porque aquí era el apellido adelante, el año, hasta el último de la página. En cambio acá colocamos comillas, luego colocamos paréntesis en global para decir el apellido, coma, el año, coma, la página, punto y el número de página. ¿Sí? Esa es la diferencia de una cita textual, pero de una cita corta, es decir, menos de 40. Después de ello tenemos lo que es la cita larga, lo que les decía, hay dos citas. Hay cita larga. La cita larga se refiere que es más de 40. Entonces, acá por si acaso se coloca sangría en un párrafo aparte del punto final, se colocan antes del paréntesis. Cuando tiene una página se coloca P y si tiene más páginas se coloca PP, ¿no? Eso es importante también tomar en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre la narrativa y la parentética? Mira acá, un elemento a destacar, importante, presente continuo de la escritura, según Casani, respetamos todavía eso, 2006, como es más de 40 palabras, aquí hay sangría, ¿no? Sangría francesa, hemos leído, ¿verdad? Entonces, se recorre, ¿sí? No va directo acá, se recorre y pues se coloca.
la página al último. Nada más. Nota, cuando la cita literal tiene una sola página, se pone la letra P, nada más. Aquí P34. Pero ¿qué tal? Cuando tiene más de una página, se pone PP y el rango de página sería PP 23, 24. ¿Sí? Esa es la recomendación que se puede dar. Esto para que no te pesque en el plagio, ¿no? Luego tenemos la cita parentética, lo mismo, ¿no? Según Casani, 2006, y empezamos a escribir todo y colocamos al último los datos, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta eso, ¿ya? Esto en la cita parentética y en la cita narrativa. Pues tenemos también otro ejemplito del parafraseo. Se dice mucho del parafraseo y también hay dos tipos de parafraseo, ¿no? Uno es narrativo y otro es parentético. A ver, ¿qué es lo que pasa? Expresa las ideas de otros autores, ¿no? Con palabras propias. Incluye apellido del autor y año de publicación. ¿A qué se refiere eso? Un elemento a destacar es la importancia del aprendizaje continuo de la escritura. Casani plantea que la escritura no es un proceso mecánico que se puede dominar. Por el contrario, se trata de una habilidad compleja que demanda práctica continua, reflexión profunda y un esfuerzo consciente por adaptarse a diversos contextos y objetivos comunicativos, ¿no? Esa es una cita en la redacción, es en parafraseo en sí. Y en acá es lo mismo. Tenemos esa misma estructura y está ahí el parafraseo. Lo único que está aquí como variable es el apellido, año y punto. El último y esto al principio y como siempre, parafraseando todo lo que dice. ¿Sí? Entonces, eso es importante tomar en cuenta porque cuando hablamos de parafraseo tienes que hablar en tus propias palabras, pero no olvidarte de que, de dónde viene esto. Hay que todavía citar, ¿no? Hay que citar todavía. Y en la cita, por si acaso, acá en la parentética, aparecen las comillas, ¿no? Ya no está. Eso también hay que tomar en cuenta, queridos compañeros. Parafraseo, cita corta, cita larga, a no olvidarse. Algunas reglas según número de autores, ¿no? Un autor, sencillito. Casani, Terán, Terán, Casani, Terán, Terán. En cita narrativa y en cita parentética. ¿Sí? Las diferencias quiero que se den de cuenta. Casani, apellido, y el año está entre paréntesis. Está englobado. Casani, coma, 2006. Dos autores, Casani y Luna, lo mismo, ¿no? El año está en Casani y Luna, o sea, todo global, ¿sí? Tres o más autores, Casani, tres o más autores, ahí aparece et al, Casani et al, ¿no? Autor corporativo con abreviaciones. Primera, citar, definir, abreviación, siguientes citas. Ministerio de Educación, Minedu, también hay otro que es Ministerio de Educación, Minedu 2024, Minedu 2024. Son citas parentéticas y citas narrativas, ¿no? Autor corporativo sin abreviación, Ministerio de Educación, colocamos el año entre paréntesis y acá colocamos de manera total en paréntesis. Son las diferencias. Hay muchos de los escritores que tienen dificultad en esta parte, ¿no? Tres o más autores, ¿no? Et al. Casani et al. 2016, Casani et al. 2016. Entonces eso tienen que tomar en cuenta muy bien, queridos colegas, en la redacción. No es una cita cualquiera, cita SAP. Tiene que diferenciar en lo que es cita corta, cita larga y cómo debe ser su forma y cómo debe ser también su estilo de redacción. ¿Sí? Si hablamos de referencias, tenemos que tomar en cuenta también acá el orden alfabético por apellido del primer autor. Es decir, conocemos bibliografía, conocemos referencias, ¿sí? Referencias bibliográficas. Ustedes no pueden colocarme referencias que no respete el orden alfabético. Casani siempre va a ir es decir, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Orden alfabético. Por eso Casani está arriba, después viene López, Pérez en este sentido. ¿Sí? Ojo, acá en la estructura,
o en la norma APA te dice que el interlineado tiene que ser 2.0. ¿Sí? Acá algunos no colocan, no respetan esta parte. Metemos al software de análisis con Palladium o Turnitin, esto te detecta y te demarca todo y te hace subir de porcentaje. Es por eso que deben tomar en cuenta muy bien lo que es el normas APA en la redacción de fondo y de forma. ¿Ya? Luego tenemos lo que es cómo se colocan las fechas, el nombre del autor o el apellido, el título o la fuente, ¿sí? Entonces, para que tengan claro esto como ejemplo, Casani, ¿no? Autor, fecha, el título y la fuente del editorial. Esta es la manera que deben colocar en las referencias, ¿sí? Esto en artículos, ¿no? Ahora, si hablamos de libros, igual, autor, año, libro, el título del libro y la editorial. En este sentido, tienen que colocar en Word para que lo arroje en este sentido en la bibliografía cuando generemos de manera automática. Y como resultado nos va a dar Sosa, coma, P, paréntesis, abrimos, 1986, cerramos, el título, por si acá está en cursiva, ¿no? Método de investigación científica, punto, editorial científica. ¿Sí? Entonces eso es importante también tomar en cuenta, compañeros, que están elaborando, ¿sí? Para terminar, tenemos también la cita de los artículos y revistas y las páginas. Por ejemplo, los artículos y revistas se citan en este sentido, ¿no? Aquí tenemos el autor, año, título del artículo, título de la revista, referencia bibliográfica, el formato. Las páginas web lo propio. Simplemente es copiar el URL, nombre del sitio web, título del documento, año, mes, día, importante, autor o nombre de la organización, ¿sí? Entonces, eso sería todo. Estimados participantes, muchas gracias por ser parte del ciclo formativo. Pues estoy dispuesto a responder sus preguntas. El espacio es de ustedes. Adelante.